Hola amigos, buenas tardes desde el canal Confía en el Plan, con vosotros Lidia. Esta tarde os vamos a compartir un texto de Neville Goddard, se llama Cómo usar tu imaginación. Allá vamos. El propósito de esta enseñanza es mostrarte cómo usar tu imaginación para lograr cada uno de tus deseos. La mayoría de las personas están totalmente inconscientes del poder creativo de la imaginación e invariablemente se inclinan ante los dictados de los hechos y aceptan la vida sobre la base del mundo externo. Pero cuando tú descubres este poder creativo dentro de ti mismo, audazmente afirmarás la supremacia de la imaginación y pondrás todas las cosas al sometimiento de ella. Cuando una persona habla de Dios en el hombre, es totalmente inconsciente que este poder llamado Dios en el hombre es la imaginación del hombre. Este es el poder creativo en el hombre. No hay nada bajo el cielo que sea tan moldeable como la arcilla del alfarero al toque modelador del espíritu de la imaginación. Una vez un hombre me dijo: ¿sabes, Neville? Me encanta oírte hablar sobre la imaginación, pero cuando yo lo hago, invariablemente toco la silla con mis dedos y empujo mis pies en la alfombra solo para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas. Bueno, seguramente este señor aún está tocando la silla con sus dedos y empujando sus pies en la alfombra. Bueno, déjenme contarles de otra persona que no tocó con sus dedos ni empujó su pie sobre la plataforma. Es la historia de una chica joven que acababa de cumplir los 17. Era víspera de Navidad y ella tenía el corazón triste, pues ese año había perdido a su padre en un accidente y regresaba a lo que parecía ser una casa vacía. Ella no tenía preparación para hacer nada, así que consiguió un trabajo de camarera. Esa noche era bastante tarde, era la víspera de Navidad, estaba lloviendo, el tranvía estaba lleno de chicos y chicas que regresaban muy felices porque regresaban a casa por sus vacaciones de Navidad. Así que ella no pudo contener las lágrimas. Afortunadamente para ella, como dije, estaba lloviendo, de modo que levantó su cara a los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Y luego, sosteniendo la baranda del tranvía, esto es lo que ella dijo: esto no es lluvia, esto es rocío del océano. Y esta no es la sal de las lágrimas lo que saboreo, es la sal del mar en el viento. Y esto no es San Francisco, es un barco, y estoy entrando en la bahía de Samoa. Y ahí es donde ella sintió la realidad de todo lo que había imaginado. Entonces llegó el final del viaje del tranvía y todos salieron del tranvía. Bien, 10 días después, esta chica recibió una carta de una firma de Chicago diciendo que su tía, varios años antes, cuando navegó hacia Europa, había depositado $3,000 con instrucciones de que si ella no volvía a América, este dinero le debía ser entregado a su sobrina. La firma de Chicago acababa de recibir información sobre la muerte de la tía y estaban ahora ejecutando sus instrucciones. Así que un mes después, esta chica que lloró en el tranvía imaginó que era la lluvia rocío del océano y que la sal de sus lágrimas era la sal del mar en el viento y que no estaba en San Francisco sino en un barco. Pues un mes después zarpó para Samoa. Ella había imaginado que estaba entrando en la bahía de Samoa. Había conseguido en ese tranvía transportarse totalmente a esa escena, imaginar esa escena de un modo
tan vivido y sentido en realidad que fecundó esa idea, fecundó ese deseo y su deseo fue manifestado. Cuando entraba en la bahía de Samoa era ya tarde y había sal del mar en el viento. No estaba lloviendo, pero había rocío en el aire y la chica sintió realmente lo que había sentido un mes antes, solo que esta vez ella había realizado su objetivo. Bien, todo este registro es técnica. Yo quiero mostrarte hoy cómo poner tu maravillosa imaginación justo en el sentimiento de tu deseo cumplido y dejarla que permanezca ahí y caer dormido en ese estado. Y yo te prometo, por mi propia experiencia, que realizarás el estado en el que duermes, si puedes efectivamente sentirte justo en la situación de tu deseo cumplido y continuar en ella hasta que te quedes dormido. Cuando te sientas justo en ella, permanece ahí hasta que le des todos los matices de la realidad, hasta que le des toda la vivacidad sensorial de la realidad. Y mientras lo haces en ese estado, tranquilamente quédate dormido. Y de una manera que nunca sabrás, tú nunca podrás concebir conscientemente los medios que se emplearían, te encontrarás moviéndote a través de una serie de acontecimientos que te llevarán hacia la realización objetiva de este estado. Ahora, aquí una técnica práctica. Lo primero que haces es saber definir exactamente qué quieres en este mundo. Cuando sepas exactamente qué quieres, haz una representación tan real como sea posible de lo que tú verías y de lo que tú tocarías y de lo que tú harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en tal estado. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera una casa pero no tuviera dinero, pero aún así yo sé lo que quiero. Yo, sin tomar nada en consideración, haría una representación muy real de la casa que me gustaría, con todas las cosas que yo querría en ella. Y entonces, esta noche, cuando me vaya a la cama, en un estado somnoliento, adormecido, ese estado que bordea el sueño, imaginaría que efectivamente estoy en esa casa, que si saliera de la cama pisaría el suelo de esa casa, si saliera de esta habitación entraría en la habitación adyacente a mi habitación imaginada en esa casa. Y mientras estoy tocando el mobiliario y sintiendo que es sólidamente real, mientras estoy pasando de una habitación a la otra en mi casa imaginaria, entraría en un profundo sueño en ese estado. Y yo sé que de un modo que conscientemente no podría concebir, manifestaría mi casa. Lo he visto funcionar una y otra vez. Si yo quisiera una promoción en mi empresa, me preguntaría a mí mismo qué responsabilidades adicionales tendría si me concedieran esa gran promoción. ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué vería? ¿Cómo actuaría? ¿Dónde estaría ubicado? Y entonces en mi imaginación comenzaría a ver, a tocar y hacer y actuar como yo exteriormente vería y tocaría y actuaría si estuviera ya en esa posición. Si yo ahora deseara el compañero de mi vida, si yo estuviera en busca de una maravillosa pareja, ¿qué me encontraría realmente haciendo que implicara que he alcanzado mi estado? Por ejemplo, supongamos ahora que yo fuera una señora. Una cosa que de seguro haría es llevar un anillo de boda. Así que tomaría mis manos imaginarias y sentiría el anillo que imaginaría que está ahí y seguiría sintiéndolo y sintiéndolo hasta que me pareciera que es sólidamente real. Le daría toda la vivacidad sensorial que soy capaz de dar a algo. Y mientras estoy sintiendo mi anillo imaginario, el cual implica que estoy casada, me dormiría. Esto en el vídeo que hemos subido anterior
estaban también algunos ejemplos. Os hemos comentado, si lo queréis buscar, se llama el vídeo Técnica para cambiar tu futuro. Entonces, en síntesis, por ejemplo, esta señora del anillo, pues en vez tienes que imaginar una escena que es como consecuencia, o que para suceder esa escena ya tiene que haber sucedido tu deseo. En el caso de ella, quiere casarse, quiere el compañero de su vida. Entonces, en vez de estar imaginando ese encuentro, cómo lo conoce, cómo yo qué sé, no, pues ya se imagina que lleva un anillo de boda, lo cual implica que si lleva el anillo de boda ya se ha casado, con lo cual ya ha conocido a esa persona, ya se han enamorado. Entonces, bueno, esto en el vídeo anterior os lo he comentado también, porque esta técnica, en el otro os lo comento, es como una pequeñita trampa, porque así como que nos resulta más fácil engañar a nuestros sentidos y a nuestra mente subconsciente para que no ponga trabas. Entonces, pues si me pone trabas de nunca vas a conocer a nadie, no sé qué, esto es imposible, ¿y cómo me lo imagino? No sé cómo imaginarlo, ¡pum! Pues no, me voy a la otra escena, me voy a la escena en la que estoy mirando ese anillo de boda. Es el ejemplo. En el vídeo anterior os ponía la escena del que desea una casa, vivir en una casa con jardín, pues se imagina una escena de una celebración, celebrando que ya se ha mudado a esa casa con su familia, disfrutando la piscina, no sé qué, lo cual implica que ya se ha mudado y vive en una casa con jardín. No importa si es suya porque la ha comprado, le ha tocado una herencia o alguien se la ha regalado o se la deja para que la cuide y a cambio puede hacer uso de ella, ¿vale? El universo ya se encargará de cómo y de los detalles. Eso no es asunto nuestro, no nos tenemos que distraer en ello. Una vez está esa imaginación, ese deseo fecundado, porque lo sientes ya tan vivo, tan sentido, que está sucediendo, que lo estás viviendo, que llegas incluso a un punto como de súper emoción, súper agradecimiento de que lo estás viviendo, una sensación tan vivida, ahí lo estás fecundando. No importa que luego te boicotees, digas esto nunca va a ser, otro día no lo puedas imaginar, te bloquees, no importa, porque ya lo has fecundado. Así que tú sigue una y otra vez representando esas imágenes, sintiendo, no visualizando, sintiendo que estás en esa escena imaginada, estás ahí. Bueno, seguimos con el texto de Neville. Esta historia se nos cuenta en el Cantar de los Cantares o el Cantar de Salomón. Se dice: de noche en mi cama le vi a quien mi alma amaba. Encontré a quien mi alma amaba, le tomé y le abracé con fuerza, y le llevé a casa de mi madre, a la habitación de la que me concibió. Si yo tomara este bello poema y lo pusiera en un idioma moderno, en lenguaje práctico, sería esto: mientras estoy sentado en mi silla, yo me sentiría justo en la situación de mi deseo cumplido, y habiéndome sentido en ese estado, no lo dejaría ir, conservaría ese estado de ánimo vivo, y en ese estado de ánimo me dormiría. Eso es llevarlo justo a la habitación de mi madre, a la habitación de ella que me concibió. Como sabes, la gente está totalmente inconsciente de este fantástico poder de la imaginación, pero cuando el hombre comienza a descubrir este poder dentro de él, ya nunca desempeña el papel que anteriormente desempeñaba, no vuelve atrás, ya no se convierte en un simple reflector de la vida. De ahí en adelante, él es el afectador de la vida. El secreto de ello es centrar tu imaginación en el sentimiento del deseo cumplido y permanecer ahí, pues en nuestra capacidad de vivir en el sentimiento del deseo cumplido reside nuestra capacidad para vivir la vida más abundante.
La mayoría de nosotros tenemos miedo de imaginarnos a nosotros mismos como individuos importantes y nobles, seguros de nuestra contribución al mundo, solo porque en el preciso momento en que empezamos nuestra asunción, o sea, asunción, ¿vale? Pues en el momento en que empezamos nuestra asunción, la razón y nuestros sentidos niegan la verdad de nuestra asunción. Parecemos estar en las garras de un impulso inconsciente que nos hace aferrarnos desesperadamente al mundo de las cosas familiares y resistir todas esas amenazas de desprendernos de nuestras amarras familiares y aparentemente seguras. Lo que ahora diríamos zona de confort. Pensad que Neville nació en el año 1905, sus conferencias son, creo, de los años 30 y pico, 40 y pico, no sé, de los años 50, entonces imaginad que este vocabulario y tal, pues ahora lo definiría de otro modo, pero bueno, sus enseñanzas la verdad es que son increíbles, magníficas. Espero que os vibre, que os resuene y que empecéis a usar vuestra imaginación. Como comenté en el otro vídeo, desde pequeños nos boicotean ya porque este niño tiene mucha imaginación, como si fuera algo malo, ¿sabéis? Y resulta que la imaginación es Dios en nosotros, y por eso todo lo que vemos estamos manifestando cosas que inconsciente o consciente hemos imaginado en algún momento, y por tanto podemos reescribirlas y cambiarlas. Bueno, seguimos. Bueno, yo te pido que lo intentes. Si lo intentas, descubrirás esta gran sabiduría de los antiguos, pues ellos nos lo contaron en su propia maravillosa y extraña forma simbólica, pero desgraciadamente tú y yo malinterpretamos sus relatos y los tomamos por historia, cuando pretendían ser enseñanzas para simplemente conseguir cada objetivo nuestro. Como ves, la imaginación nos pone interiormente en contacto con el mundo de los estados. Estos estados existen, están presentes ahora, pero son simples posibilidades mientras pensemos en ellos. Pero se vuelven poderosamente reales cuando pensamos desde ellos y habitamos en ellos. Tú sabes, hay una amplia diferencia entre pensar en lo que quieres en este mundo y pensar desde lo que quieres. Déjame que te cuente que la primera vez que oí hablar de este extraño y maravilloso poder de la imaginación fue en el año 1933 en Nueva York. Un viejo amigo mío me lo enseñó. Él tomó el 14º capítulo de Juan y leyó esto: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, yo vendré de nuevo y te recibiré en mí mismo, para que ahí donde yo estoy, tú puedas estar también. Me explicó que este personaje central de los evangelios era la imaginación humana. Esa morada, esa mansión, no era un lugar en alguna casa celestial, sino simplemente mi deseo. Fíjate, mi padre, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Entonces, nosotros, cuando pensamos desde ese estado y habitamos en ese estado, estamos habitando en esa morada de nuestra imaginación, en nuestro deseo cumplido, estamos ya sintiéndolo. Bueno, sigo. Bueno, el amigo este de Nueva York se llama Abdullah. En otros textos pues ya irá saliendo, porque el relato este me encanta, de cuando él no tenía ni un céntimo, no podía ir a Barbados,
Neville era de Barbados, nacido allí, tenía allí su familia, eran 9 hermanos, creo, él era el cuarto, bueno, y entonces fue cuando Abdullah le empezó a hablar de este tema de la imaginación humana, que es Dios, y digamos que le dijo la técnica, y él, sin tener ni un céntimo, todo se fue poniendo de modo que pudo viajar antes de Navidades a Barbados. Y bueno, eso ya en otro vídeo. Quiero, porque me gusta mucho esa historia, si puedo la compartiremos. Bueno, seguimos en cuando le habla del tema de la casa de mi padre hay muchas moradas, del capítulo de Juan, y le explica que ese personaje central de los evangelios era la imaginación humana. Entonces, esa morada no es un lugar en una casa celestial, sino simplemente mi deseo. Si yo hiciera una viva representación del estado deseado y luego entrara en ese estado y permaneciera en ese estado, lo manifestaría. En ese momento yo quería hacer un viaje a la isla de Barbados, en las Indias Occidentales, pero no tenía dinero. Abdullah me explicó que si yo esa noche, mientras dormía en Nueva York, asumía que estaba durmiendo en la casa de mi padre terrenal en Barbados y cayera en un profundo sueño en ese estado, yo realizaría mi viaje. Bueno, yo tomé su palabra y lo intenté. Durante un mes, noche tras noche, mientras me quedaba dormido, yo asumía que estaba durmiendo en casa de mi padre en Barbados. Al final del mes llegó una invitación de mi familia invitándome a pasar el invierno en Barbados. Yo zarpé para Barbados a principios de diciembre de ese año. Como os he comentado, esto de esta manifestación del viaje a Barbados está en una conferencia extenso y os lo compartiré en cuanto pueda porque es muy bonito y me encanta. Y me quedé con la frase de Abdullah, le decía: tú ya estás en Barbados. Y es como cuando tengamos alguna duda de algo, de alguna manifestación, evocar ese tú ya estás en Barbados. O sea, tú ya lo tienes, sea cual sea tu deseo, ya lo tienes porque ya está creado, ya lo ha creado Dios. Tú simplemente lo tienes que asumir, aplicar la ley de asunción, asumirlo y manifestarlo aquí. Y lo vas a conseguir gracias a ¿qué? A tu imaginación. Seguimos. Desde este viaje de Barbados de Neville, dice: desde entonces supe que había encontrado a este Salvador en mí mismo. El viejo Abdullah me dijo que nunca fallaría. Incluso después de que ocurrió, yo difícilmente podía creer que no había ocurrido de todos modos. Así de extraño es todo esto. Reflexionándolo, sucede tan naturalmente que empiezas a sentir o a decirte a ti mismo: bueno, podría haber sucedido de todos modos. Y como que rápidamente te recuperas de esta maravillosa experiencia tuya. La mente tiende a querer hacer terrenales los milagros. Entonces, el momento que tu mago interior está manifestando, pues como que quieres volver, ¿no?, a la zona de confort, tu mente te dice: esto igual hubiese sucedido, no es nada excepcional, no, igual hubiese pasado. Pues no. Bueno, seguimos. Nunca me falló si yo le daba vivacidad sensorial al estado de ánimo imaginado. Podría contarte innumerables historias de casos para mostrarte cómo funciona, pero en esencia es simple. Tú simplemente debes saber lo que quieres. Cuando sabes lo que quieres, estás pensando en ello. Eso no es suficiente. Debes ahora empezar a pensar desde ello, ¿vale? Bueno, ¿cómo puedo pensar desde ello? Yo estoy sentado aquí y deseo estar en otra parte. ¿Cómo puedo yo, mientras físicamente estoy sentado aquí, ponerme a mí mismo en la imaginación, en un punto en el espacio apartado de esta habitación y hacer que esto sea real para mí?
bastante fácil. Mi imaginación me pone en contacto interiormente con ese estado. Imagino que estoy efectivamente donde deseo estar. ¿Cómo puedo decir que estoy allí? Hay un modo de demostrar que estoy allí. Pues lo que una persona ve cuando describe su mundo, como lo describe, es relativo a ella misma. Así, lo que el mundo parece depende enteramente de donde yo estoy cuando hago mi observación. Como yo describo mi mundo, está relacionado con ese punto en el espacio que me imagino que estoy ocupando. Entonces debo estar ahí. Yo no estoy allí físicamente, no, pero yo estoy allí en mi imaginación. Y mi imaginación es mi yo real. Y donde yo voy en mi imaginación y lo hago real, allí iré también con la carne. Cuando caigo dormido en ese estado, está hecho. Nunca lo he visto fallar, de modo que esta es la sencilla técnica de cómo usar tu imaginación para realizar cada uno de tus objetivos. He aquí un ejercicio muy sano y productivo para la imaginación, algo que deberías hacer diariamente. Revive diariamente el día como tú desearías haberlo vivido, revisando las escenas para hacerlas conformes a tus ideales. Por ejemplo, supongamos que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes. Pues revisas la carta, la reescribes mentalmente y hazla, esa carta, que tenga el contenido conforme a las noticias que tú desearías haber recibido. O supongamos que no has recibido una carta que esperas, pues entonces escribe esa carta tú mismo e imagina, o sea, su contenido, e imagina que has recibido tal carta. Déjame contarte una historia que tuvo lugar en Nueva York no hace mucho tiempo. Sentada en mi audiencia estaba una señora que me había oído numerosas veces y yo estaba contando esta historia de la revisión nocturna. Que las personas, no conociendo el poder de la imaginación, se van a dormir al final del día, cansados y agotados, aceptando como definitivos todos los acontecimientos del día. Y yo estaba intentando mostrar que las personas deberían, en ese momento antes de dormirse, reescribir el día entero y hacerlo conforme al día que deseaban haber experimentado. He aquí el modo en que esta señora, esta vieja dama, utilizó sabiamente esta ley de la revisión. Al parecer, hacía 2 años que la habían echado de casa de su nuera. Durante 2 años no hubo correspondencia. Había enviado a su nieto al menos 2 docenas de regalos en este intervalo, pero ninguno fue nunca reconocido. Habiendo oído la historia de la revisión, esto fue lo que hizo. Cuando se retiró por la noche, mentalmente construyó 2 cartas. Una imaginó que venía de su nieto y la otra de su nuera. En estas cartas ellos le expresaban un profundo afecto y le preguntaban por qué no había llamado para verlos. La señora, esta vieja dama, hizo esto durante 7 noches consecutivas, sosteniendo en su mano, imaginando la carta que imaginaba haber recibido y leyendo esas cartas una y otra vez hasta que dentro de ella despertaba la satisfacción de haberlo oído y entonces se dormía. Al 8º día recibió un sobre de su nuera y dentro había 2 cartas, una de su nieto y otra de la nuera. Prácticamente reproducían las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a sí misma 8 días antes. Este arte de la revisión puede ser utilizado en cualquier área de tu vida. Toca, por ejemplo, el tema de la salud. Supongamos que estás enfermo, pues trae ante tu ojo mental la imagen de un amigo y pone en su cara una expresión que implique que ve en ti, él o ella, lo que tú quieres que todo el mundo vea. O imagina que tu amigo te está diciendo que nunca te había visto con mejor aspecto y tú respondes, es que nunca me he sentido mejor. O por ejemplo, te has herido el pie, te has hecho una fractura, pues construye mentalmente una escena que implique que estás caminando, que es lo que harías si tuvieras el pie normal, y entonces hazlo una y otra vez hasta que tome los matices de la realidad,
Siempre que hagas en tu imaginación lo que te gustaría hacer en el mundo externo, eso harás en el mundo externo. El único requisito es despertar tu atención de un modo y con tal intensidad que te vuelvas completamente absorto en la acción revisada. Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos con este ejercicio imaginativo y finalmente lograrás la visión en el mundo interior. La vida abundante que se nos prometió es nuestra para disfrutarla ahora, pero hasta que tengamos el sentido del Creador como nuestra imaginación, no podemos experimentarla. La imaginación persistente, centrada en el sentimiento del deseo cumplido, es el secreto de todas las operaciones exitosas. Solo este es el medio de cumplir la intención. Cada etapa del progreso del hombre está hecha por el ejercicio voluntario consciente de la imaginación. Entonces comprenderás por qué todos los poetas han resaltado la importancia de la imaginación vivida, controlada. Escucha esto del gran William Blake. En tu propio pecho llevas tu cielo y tierra, y todo lo que contemplas, aunque parece fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es sino una sombra. Inténtalo y tú también comprobarás que tu imaginación es el creador. Inténtalo y tú también comprobarás que tu imaginación es el creador. Espero que os haya gustado este texto de Neville Goddard de cómo usar tu imaginación. Vamos a seguir subiendo material de Neville, así que agradeceremos vuestros comentarios, vuestras aportaciones. Si os ha gustado el vídeo, pues le dais al like y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo de luz para todos. Gracias, gracias, gracias.